El siguiente contenido está diseñado para entretener e informar, no para proporcionar asesoramiento médico. Siempre debe consultar a su médico cuando se trata de su salud personal, sobre todo antes de comenzar cualquier tratamiento o actividad física. Bienvenidos a Ecos Wellness Podcast. Soy Los Rubio de este lado y en el día de hoy tenemos un formato especial porque contamos con la presencia de los dos en combinación, Cristi Beliar y mi persona, con un invitado que tenemos en el día de hoy, con el cual estaremos conversando y enriqueciéndonos acerca del tema de las lesiones, los traumas. Estamos aquí con el doctor Hanlen. ¿Cómo está? Todo bien, muy emocionado y de verdad me siento contento por haber recibido la invitación de participar aquí en tu podcast. De verdad que muchas gracias. El objetivo, como le comentaba, nosotros siempre tratamos de enriquecer y aportar a la comunidad en sentido general acerca de la salud y el bienestar. Y obviamente en uno de los episodios que tuvimos anteriormente con la participación de un colaborador, resultaron ciertos temas acerca de las lesiones y eso, y dijimos vamos a traer un especialista que pueda aportar desde su experiencia todo lo que tiene que ver acerca de ese mundo de la ortopedia. Así que primero quisiéramos saber quién es el Dr. Hamlet. ¿Quién es el Dr. Hamlet Rivera, verdad? Sí, claro. Bien, mi nombre es Hamlet Rivera, como ya mencioné, soy cirujano, ortopeda, traumatólogo, con especialista en cirugía de rodilla y hombro y cadera, también con medicina deportiva. Ok. Trabajo en un equipo de béisbol, ya te había dicho antes, en el mejor equipo de béisbol que tiene la República Dominicana. Los Tigres del Licey. Los Tigres del Licey. Correctamente. Soy el segundo ortopeda del equipo del Licey. Okay. Y trabajo también en el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras en el área de ortopedia y cirugía compleja. Excelente, excelente. Cuando hablamos de trauma, específicamente, ¿a qué nos referimos? Mira qué pasa, un traumatismo es algo que lesiona regularmente el aparato osteomioarticular. Hay lesiones que vemos que son muy comunes, que son en este aparato, que son algunas que son básicas, por ejemplo, los traumatismos se dividen en varias vertientes. Número uno son las contusiones. Es cuando un objeto que ya sea romo o redondeado choca sobre la superficie de la piel y esto produce pues una contusión. También tenemos un esguince, que es muy común y seguro han escuchado mencionar que es un esguince, que sí, es cuando tú llevas una articulación a más allá de su límite normal, produciendo una lesión capsular o ligamentosa, que eso hace que el tejido o la articulación se vea lesionada. También tenemos las luxaciones. En una luxación pues es cuando tú pierdes la congruencia de una articulación. La más común que vemos es en la del hombro. No sé si han visto algún en su expertise, en su vida diaria. Sí, claro, muy cercano. Mi madre tuvo una luxación de hombro hace un año. Exacto, el hombro es la más común porque por la forma que tiene la articulación del hombro. Y el otro tipo de traumatismo son las fracturas. Es cuando, una fractura es cuando se pierde la congruencia del tejido óseo. Es una lesión que afecta o donde se rompe el tejido óseo. Entonces, en mi diario vivir, que como decíamos ahorita, yo trabajo en el Darío. O sea, en el Darío tenemos es uno de los hospitales con mayor volumen. Yo trabajo en el Darío desde el 2008. Wow. Anteriormente pues no teníamos el Neyaras Lora como lo tenemos ahora, no teníamos el Marcelino Bel Santana, no teníamos el hospital el Juan Bosch. O sea, éramos nosotros para el mundo. Y nos llegaban incluso pacientes en helicópteros de ciertas islas que no contaban con ortopedia. Entonces, si tú tenías un dominicano que trabajaba, por ejemplo, en una isla de esas cercanas aquí, ellos preferían mejor traerlos al Darío en helicóptero y así se evitaban yo me imagino que era más cómodo para ellos. O sea, es increíble. Qué bueno que menciona eso porque creo que eso es algo muy importante porque claro. ¿quién creería que de algo de fuera van a traer que alguien de fuera aquí sí, mira, a trabajar esta parte? Anteriormente yo pensaba lo mismo, porque tú estás en el Darío y lo que pasa es que uno dice, wow, en el Darío hay mucha precariedad, hay muchas cosas, pero cuando tú sales afuera a hacer cursos o a estudiar fuera, te das cuenta que nosotros como hospital no estamos tan atrasados o tan mal. Entonces ellos optan mejor o les sale más económico para ellos trasladar el paciente hasta aquí para que nosotros lo sigamos, porque les sale muy costoso
Sale un paciente de trauma, sale muy costoso. O sea, un paciente que tiene una fractura, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo clásico, una fractura de fémur. Una fractura de fémur tiene que tener el paciente encamado varios días. Le toca materiales de osteosíntesis. Un clavo, por ejemplo, de fémur cuesta entre 40 a 60 mil pesos dependiendo de la casa comercial o el material que tú elijas. Es un paciente que tú tienes que tener cierto cuidado después de la cirugía, va a tener día cama, tú vas a tener pacientes que va a tener que alimentarlo, ese tipo de cosas que le sale, me imagino que a los gobiernos les sale muy, muy costoso. Y hablábamos ahorita que la mayor causa de este tipo de fracturas en nuestro país es por accidente de tránsito. Una de las cosas que queremos cambiar nosotros como ortopeda, por ejemplo, si tú hablas tu internet, Google, por ejemplo, en cualquier buscador y pones país con mayor muerte por accidentes del mundo y te va a salir República Dominicana. Entonces, nosotros somos un país pequeño. Tenemos dos ciudades prácticamente grandes. No es posible que nosotros seamos el país con mayor muerte por accidente del mundo, incluso por encima de China, incluso por encima de Japón, por encima de Estados Unidos. O sea que eso hay que cambiarlo. ¿Y a qué se puede deber, según tu experiencia, la causa? Mira qué pasa, cuando tú buscas la causa, en realidad hay un triángulo que nosotros vemos en ortopedia que se llama el triángulo accidentológico. Tiene 3 puntas. Una punta tiene que ver con el error humano o con el factor humano. Ese lo que quiere decir es que todas las causas del accidente es causado por ti, como ser humano, ya sea que manejes en estado de ebriedad o con uso de sustancias ilícitas o ilegales, ya sea que tú, qué sé yo, incluso hasta puedes tener un horario de trabajo extendido y que te vayas muy cansado y que te da con sueño, te puedes tener un accidente por causa tuya. Una de la otra punta es la causa por el vehículo o por el mismo transporte que tú pues, te desplaces. Ya sea que tenga un fallo, que se le piche una goma, que tenga un problema del tipo mecánico. Y entonces la otra punta es el factor ambiental. Ya sea que tú vayas conduciendo y que te caiga un aguacero, por ejemplo, que haya una grasa en la calle, en la carretera, que eso no depende de ti, tú no puedes, es un factor que tú no lo puedes modificar. Ya sea que llueva, que truene, que hayan ciertos factores que te permitan que tu vehículo falle en ese tipo de situación. Entonces, hay cosas que suman el valor humano. El valor humano en cuanto al triángulo es un 90%. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes una llanta mala, aunque sea el factor del vehículo, es como responsabilidad tuya como humano velar que se cambie la goma. Exacto. Entonces, el factor humano va a tener un 90%. Entonces, aquí, lamentablemente, si tú me preguntas la causa, es porque no tenemos, primero, educación vial. Aquí, si tú te paras en cualquier semáforo, te das cuenta de que los motores, por ejemplo, no tienen una ley. Los motores se pasan en rojo y muchas veces está en la esquina. Y no hay forma de que tú le caigas atrás a ese motorista para tú ponerle una contravención, una multa. Tampoco se va a corregir quitándole el motor, porque tú se lo quitas, va a haber un proceso que vuelve otra vez y vuelve y lo tiene. O sea, es educación vial que nos falta mucho. Y nos faltan muchas cosas por las cuales se producen ese tipo de accidentes. Contradictorio, porque hicimos un estudio en el Darío, que la mayoría de accidentes que llegaban no eran por tomar bebidas alcohólicas. O sea, muchas veces dice la gente, no, pero mira. Sí, que por el estado de ebriedad. No sé si tú te recuerdas, no voy a mencionar el nombre por ética, pero había un establecimiento comercial que tú te parabas en tu vehículo, comprabas bebida alcohólica y seguían derechos. ¿No? Me imagino que tú sabes dónde te hablando. Sí. Y a raíz de eso, un grupo de estudiantes míos del Darío, yo también soy profesor de cirugía del Darío, hicieron ese estudio y se dieron cuenta de que no, que la mayoría de accidentados que llegan no están tomando y que la mayoría de accidentados son por motocicleta. O sea, son por imprudencia. Ojo, pero esto no es un permiso para que tomen alcohol. No, lógico, claro. No estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que la mayor causa, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayor causa es por estado de ebriedad. Pero aquí no es eso. Aquí es por imprudencia o porque los motores están haciendo carrera. No sé si tú has visto la carrera de motores. Sí. Donde ellos le quitan todo al motor. El fuselaje completo. Le quitan el chasis, se quitan todo lo que ellos le puedan quitar de peso al motor para que corra más. Incluso hasta se acuestan en el motor. Sí, hacen plan. Sin casco. Entonces, porque si se ponen el casco, la brisa lo frena y entonces pierden la carrera. Pero si se accidentan, ya no te puedes imaginar. Entonces, es por ese tipo de cosas que
lamentablemente. Y los sitios que cogen, porque nosotros vivimos la experiencia de la autovía del Este, veníamos regresando Sí, de Higüey y vimos cómo estaban preparando ellos su carrera ahí sí, porque en plena hora del día. Sí, y muchas veces tú vas a ver los policías que están ahí. Yo a veces lo he visto, o sea, yo he pasado por autopistas, veo los policías que están ahí, yo, no, pero ¿por qué no lo detienen? ¿O por qué no? No, o sea, simplemente ellos cierran la carretera, hacen su carrera y tienen el peligro de que puedan sufrir un accidente, claro, como no. Y ellos son el chasis, lastimosamente, son el chasis de todo. Y no van a llegar nosotros en el de aquí. Excelente. Ya ahí entrando entonces, porque esa es la principal causa, accidente de tráfico. Sí. Y esperando que en algún momento poder nosotros como nación tener una conciencia al conducir que pueda permitir que se reduzca. Sí. Y tal vez entiendo que debería de existir un poco de control o llamarle mano dura de cara a eso, porque al final Es así, cuando tú son vas, las carreras. no sé si te ha pasado cuando tú sales fuera del país y tú conduces fuera del país, Claro. tú lo conduces bien, o sea, uno conduce con toda la precaución. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos aquí? Y es porque no hay Un régimen de consecuencias. O sea, tú te cruzas un semáforo en rojo y nadie te va a parar ni nadie te va a caer atrás si tú eres un motor. O sea, si tú eres un carro te paran. Claro. Y meten tu contravención. Claro. Pero si tú eres una moto, yo también ando en moto, de vez en cuando tengo una moto porque me gusta y porque en cuanto a emergencias, si yo tengo que desplazarme de mi casa a una emergencia en la clínica, Es muchas más veces rápido. es más rápido por los tapones y me voy en moto, pero yo a veces me paro en el semáforo y veo que ellos se van en rojo y no tienen ninguna, o sea, ahí está la autoridad y se van como quieran. ¿Tú estás escuchando, Control Master? Que se acaba de comprar un motor. Sí, sí, No sí. quiero que entre en la estadística. No queremos verte en el Darío. Nada. No quiero verte. Educación vial. Esa es la educación, exacto. Claro que sí. Bueno, entonces ya entrando en materia, antes de entrar en materia, por favor, Ujú. suscríbanse, comenten, denle like, compartan este episodio. Recuerden que estamos colaborando de una u otra forma en aportar con contenido de valor y su apoyo adicional a su tiempo, que lo agradecemos de estar dedicándolo mirándonos aquí, es importante. Así que seguimos contando con su apoyo y agradecemos sus colaboraciones. Entrando en materia deportiva. Entrando en la materia deportiva. Bien, yo pienso que la invitación a mí fue porque, como dije ahorita, también pertenezco a un equipo de béisbol Sí, claro. y que también tengo que manejar de tipo de lesiones. Hay lesiones. Y yo quisiera, y ahí el paréntesis para que vayamos entrando a la bola, Sí, que también hablemos no tan solo de su experiencia, sino de sus homólogos que hablan, que comparten a través de su asociación sobre esa expertise a través de lesiones deportivas y también alguna información que pueda traer y aportar Sí. para edificar, porque como vuelvo y repito, hay muchos mitos y es bueno ponerlos sobre la mesa de forma médica y que lo podamos traducir también en una forma a nivel de claro que sí, mira. público general. Como experiencia veo que las lesiones más comunes son siempre, van en 4 tipos o en 4 vertientes de este tipo de pacientes que nos llegan a nosotros. Número 1 son lesiones musculares o lesiones, como decimos nosotros, miotendinosas. Son pacientes que llegan con desgarros musculares o con tendinitis o tendinosis, que es diferente. La tendinitis es una inflamación del tendón. Y la tendinosis es cuando hay un engrosamiento del tendón y produce molestia y produce dolor. Claro. Y las lesiones son también comunes, son las lesiones articulares. Tenemos, como dije ahorita, el esguince, que son cuando tú llevas la cápsula hacia su límite o hacia más allá de su límite normal, cuando tú vas a producir un daño ligamentoso. Lo más común que siempre vemos son las esguinces de tobillo. Más Sí. en mujeres, producto del calzado que utilizan, ¿verdad? Claro. En el caso del gimnasio, bueno, no, ellos siempre se protegen porque siempre cuando uno va al gimnasio... Esa es la razón por la que yo casi siempre ando en Uno tenis. Sí, porque siempre, esto es una lesión muy común. También tenemos las luxaciones que vemos en el gimnasio o en ese tipo de personas que hacen ese tipo de ejercicio. Hay muchos mitos en eso, pero hay muchas cosas que son verdad. La mayoría que nos llegan por no haber calentado antes de hacer un ejercicio, cualquier tipo de ejercicio. Si no calientas el músculo, entonces, y lo llevas a tensión, lo vas a desgarrar y va a tener el paciente una lesión. Esto pasa mucho en el caso mío en beisbolistas que llegan Claro. tarde. Por ejemplo, en los niños,
porque son niños los que practican ese tipo de deporte para poderlo firmar. Primero tienen el estrés de que tienen el familiar sobre ellos, que tienen la tensión, que no, que mi mamá quiere que yo firme con X tipo de equipo, porque eso le traería un beneficio. Entonces ellos tienen esa tensión, números que a veces llegan tarde a los juegos o al entrenamiento. Entonces no llegó llegan al tarde tiempo para poder prepararse. hacer el preparamiento, el calentamiento Claro. físico que lleva. El músculo, cuando tú lo sometes a tensión sin haberlo calentado, se va a lesionar. Y esa es una lesión que se traduce también en el CrossFit. Exacto. No en cualquier tipo Y en de cualquier deporte. tipo Por de eso aplicación. te dije que en cualquiera puede pasar. Tú puedes tener también lesiones por estrés, como fracturas por estrés. Hay pacientes que son las más comunes son las de los metatarsianos, o sea, no de los pies. Y hay pacientes que, por ejemplo, van a hacer tipo de levantamiento de pesas, van a hacer a correr, y entonces el estrés de recibir un microimpacto, eso también te puede producir una microfractura y es muy común en los huesos del metatarso en el pie. Pero lo más común que vemos siempre son las lesiones de la columna vertebral. Son pacientes que pueden tener protrusiones discales, son pacientes que muchas veces te llegan a la consulta porque comienzan con un mínimo dolor en la columna lumbar y que se irradia para la pierna. Yo tengo un dolor, doctor, que me empieza aquí y que se me va para la pierna, o que me llega a la rodilla, o que me llega al dedo gordo del pie derecho, una cosa así. Y ahí tú te puedes ir orientando de que el disco pues se desplazó un poquito, o que el paciente, muchas veces también el paciente tiene deshidratación, que eso me gustaría que lo tomen muy en cuenta. En cualquier tipo de ejercicio, el paciente comienza con un dolor en la columna lumbar o en la columna vertebral, y entonces te dice, mira, yo tengo un dolor en la columna y tengo un calambre para esa pierna, y tú dices, bueno, pero no hizo una fuerza, no hizo nada. Sin embargo, te das cuenta de que el paciente solamente lo que tiene es una simple deshidratación. ¿Y cómo la deshidratación incide en esa tensión de ese disco? Mira qué pasa, el disco lo que tiene está cubierto, está relleno con una gelatina. Esa gelatina es una gelatina líquida, que es lo que hace que amortigue el peso cuando tú brincas, cuando saltas, cuando haces cualquier tipo de ejercicio, y más el CrossFit. Si tú tienes un paciente deshidratado, esa deshidratación va a afectar también el disco. Y ese disco, en vez de verse hidratado, en vez de verse acuchadito, lo que va a hacer es que se va a ver seco, como una pasita, como dice uno. Entonces el disco lo que hace es que se seca, se involuciona, se pone más pequeñito, y tú sabes que ese disco está en el espacio intervertebral. O sea, una vértebra, un disco, una vértebra. Si tú lo pones fino porque se deshidrató, vas a juntar las dos vértebras. Correcto. Por ende, una de las raíces que sale entre el medio de vértebra y vértebra se va a pinzar, se va a apretar. Y entonces tú vas a tener un paciente que dice, ven acá, pero yo empecé a hacer ejercicio, pero no, yo no he hecho fuerza, no he hecho ningún levantamiento, no me ha bajado mal y me está doliendo la espalda. Entonces ahí entraría el tema de, o sea, yo como persona estoy comenzando a hacer ejercicio, no sé qué, tengo este calambre, no importa dónde. El primer paso sería como hidratarme. Exacto. Bueno, el primer paso que yo siempre digo, Sí. y es que cuando tú vas a empezar a hacer ejercicio, lo primero que tienes que hacer es una consulta médica. ¿Por qué? Porque no todo el mundo dice, bueno, sí, yo voy a hacer CrossFit, pero no todo el mundo a lo mejor tenga las cualidades necesarias, no todo el mundo a lo mejor tenga un corazón que resista, o tú no sabes si tienes una patología cardíaca que tú no sabes que la tienes hasta que no te haga un examen médico y que te empieza a hacer CrossFit, y de momento tienes un paciente que tiene una arritmia ventricular o que te le dé un infarto ahí, ¡pam! Claro. Pero él estaba bien, yo no sé por qué le pasó. O sea, siempre es bueno hacer una consulta médica generalizada. No necesariamente que sea del tipo ortopédico, aunque si la puedo hacer las dos, para mí sería excelente. Trata siempre de mantenerte, como dijimos ahorita, bien hidratado. Eso lo tienen en cuenta porque como ustedes, me imagino que fomentan o hacen ese tipo de ejercicio, siempre es bueno que aunque no tenga sed, que se tome su agua. Y más que nosotros vivimos en un clima caliente, un clima caluroso. No es lo mismo, por ejemplo, el que hace ejercicio en un aire acondicionado o a que le hace ejercicio en el parque. No sé si tú me entiendes. Totalmente. Que te va a deshidratar un poquito más rápido y que tú a lo mejor con el ejercicio, no, yo bebí agua ahora, no quiero más. Bébasela. Incluso cuando en el equipo donde yo laboro, en el equipo del Licey, cuando terminan cada juego, si quieren lo pueden ver, hay una persona que está ahí dándole agua y ellos dicen que no quieren, bébasela, tienen que bebérsela, obligatoriamente tienen que tomársela. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces la deshidratación tú te das cuenta cuando tú tienes la boca seca, que te da sed, pero muchas veces no. Muchas veces ellos están sudados, están con el euforia del juego y están deshidratados. Y tú te das cuenta porque tú eres médico, ya tienes la cierta característica. Claro. Pero ellos dicen, no, yo bebí agua ahora. No, tienen que tomársela como quieran. Entonces, bueno, es bueno mencionar ese tipo
de cosas para que lo tengan muy pendiente. Bien, otra cosa común es que, por ejemplo, la mayoría de veces que tú te lesionas es por una mala técnica o por una mala forma de hacer el ejercicio o la actividad que tienes que hacer. Es por eso que siempre, me imagino, ustedes tomarán ciertas medidas, que no, que si te va a agachar, trata de usar la pierna más que la espalda, ese tipo de cosas que tiene que tener alguien para que te guíe. Y ahí enriqueciendo un poco ese punto, es que al final siempre las lesiones van a venir en el lado de la parte deportiva por un abuso, ya sea por mala ejecución de una técnica o por algún es la mala ejecución y el sobreentrenamiento. O la sobrecarga. La sobrecarga de que se le cargue más de la cuenta. Entonces, siempre uno busca el evaluar y corregir y observar. Y ahí es que viene que muchas veces no es el deporte per se el que lesiona, sino a veces lesiona el ego del individuo o un mal asesoramiento de cara del coach. Siempre hay que ser real. Siempre es así. La mayoría de veces, bueno, nos pasa a nosotros, por ejemplo, en el caso del béisbol, que lo que más se lesiona son los pitchers y muchas veces tú te pones a verlo. Yo, en honor a la verdad, solamente soy médico, no soy coach de pitcher, pero en el equipo yo veo que siempre tienen su coach, que ponen un paciente, uno de los jovencitos a pichar y le ponen como 5 cámaras grabándolo de varias perspectivas. Ángulos. Y muchas veces el niño se queja que le duele cuando hace ciertos tiros y ellos lo pueden como controlar y decir, mira, lo que pasa es que cuando tú vas en cierto grado, tú estás girando la muñeca. Ese tipo de cosas que ellos saben, que yo en honor a la verdad no sé, pero ellos saben, y entonces tú te das cuenta que por una mala mecánica o por una mala técnica, y eso también se ve reflejado en cualquier tipo de deporte, no necesariamente en el béisbol. También tenemos personas que van a levantar pesas, que lo vemos en el gimnasio, y que va con un compañero que a lo mejor tenga un poquito más de tiempo, condición y de experiencia, y entonces él quiere acompañarlo. Entonces, bueno, si el otro hace ejercicio con 75 libras o con 45 libras y él quiere también hacer ese mismo tipo de ejercicio, aunque por la fuerza que tiene que poner cambia la forma de levantar. Entonces, no, mira, que me dolió cuando hice tal fuerza, pero a lo mejor no era la cantidad de peso que tu cuerpo en ese momento podía manejar. Claro. Y entonces siempre nos pasa eso, que tú te vas a encontrar pacientes que, en el caso mío, que tienen esa lesión, pero por hacer abuso de cierto tipo de peso o tener una mala técnica para realizarlo. También por una falta, como dije ahorita, de calentamiento o de estiramiento. Hay muchos mitos en cuanto a eso, que si te estiras primero, que si te estiras después. Y entonces hay estudios que dicen que lo ideal es estirarse después, no antes. Primero tú tienes que calentar el músculo cierto tiempo para que... De manera dinámica. Dinámica para que se caliente. Cuando el músculo se caliente ya las fibras pueden elasticer un poco. Pero cuando tú terminas de hacer cierto ejercicio, las fibras se contraen. Y lo ideal es que no la dejes contraída. No sé si tú has visto pacientes que van al bíceps, por ejemplo, le hacen bíceps, pero se van para su casa y no estiran los brazos. Tú lo ves que están así con los brazos, nosotros lo relajamos allá en el play porque se quedan con la mano así. Y tú quisieras como extenderla y no, están ahí flexionadas. Entonces lo ideal es que tú hagas un estiramiento de ese músculo que ya está contraído por toda la contractura. La carga y el volumen. Y el que tú le has dado. Entonces, otra cosa también es el equipo inadecuado. Cuando digo equipo inadecuado, es que, por ejemplo, no es lo mismo tú hacer, me imagino que gimnasia o crossfit o levantar pesas en tu barrio, que por lo menos me tocó a mí. Yo soy pues, vengo de barrio, soy de persona humilde. Y antes, cuando teníamos dinero para entrar al gimnasio, tú agarrabas una lata de salsa o una lata de pintura y le echabas su cementico y le ponías su barrita de hierro y hacías tu ejercicio. Tu mancuerna o tu barra. No es lo mismo ese tipo de implemento que tú a lo mejor no tiene un peso balanceado, que yo me acuerdo que a veces tú le ponías el cemento hasta que te llegara arriba, pero cuando tú lo ibas a pesar el colmado, por ejemplo, que me tocaba a mí agarrar y pesar en el colmado, una pesaba, qué sé yo, 10 libras, otra pesaba 15, una cosa así, pero que no estaba balanceado y tú tenías que hacer ejercicio con eso porque era lo que había. Entonces no es lo mismo tú tener ese equipo inadecuado a tú entrar a un gimnasio que tenga todo balanceado, que tenga todo adecuado, que tú tengas forma de protegerte y cuidarte, y que aparte de eso tengas un entrenador o una persona que esté supervisándote. No es lo mismo. Bien. Claro, totalmente. Y ahí entrando en eso, ya en su experiencia, ¿qué casos usted recibe más habitual o de sus homólogos que le mencionen, que ustedes socialicen así a nivel deportivo? Por ejemplo, en el caso mío son las lesiones en cuanto al béisbol. ¿Por qué? Porque como uno trabaja con ese tipo de
personas y la gente te conoce y sabe, bueno, el doctor, mire, ese es el doctor del equipo de los Tigres del Licey o uno de ellos. Entonces, yo tengo un hijo que se me quejó de que le duele el codo o que le duele el hombro. No, yo no lo voy a llevar a donde otro, yo lo voy a llevar a donde este porque él sabe por qué él brega con eso. O sea, eso es lo que más me llega. Siempre te llegan pacientes con tendinitis o que eso es lo que más llegan. En cuanto a los niños, tú te das cuenta que es que está forzando mucho porque muchos eso es una crítica que tenemos, que muchos lo presionan mucho para que ya cuando llegan los pobres están súper agotados porque le sacan el jugo para poderlo llevar a un punto de que se ha visto. Y muchas veces tú tienes que pararlo. Me ha tocado que tú tienes un tendón, que tú haces una radiografía y te das cuenta de que, por ejemplo, aquí en el epicóndilo, ellos lo forzan mucho. Y tú te das cuenta que cuando tú haces la radiografía, tiene una fisura pequeña. O tú te das cuenta de que si lo sigues forzando, puedes fracturar el hueso. Entonces tú dices, mira, tienes que reposar. Lo quita del béisbol. Muchas veces los padres no quieren. Muchas veces los niños no quieren. Muchas veces el entrenador es que no quiere porque viene un tryout, viene un entrenador de fuera y lo quiere ver. Entonces, lastimosamente, tú tienes que decirle, mira, no, lo siento, no hay juego. Y ya. Eso es lo que tú más ves. En cuanto a los problemas de la columna vertebral, también son muy comunes. En pacientes que se me quejan, y los mismos compañeros también. Mira que tuve visto un paciente así, o siempre es por problemas columna o problemas de tendinitis. En el caso mío. Es un tendón que tú lo tienes que dar seguimiento porque muchas veces no se rompe el hueso, sino que se rompe el tendón o se desgarra el tendón. Muchas veces me tocó un paciente que hizo una fuerza tan grande al batear que desprendió parte de la pelvis. Wow. Hizo una fuerza tan grande con el giro que tiene una fractura y el paciente es hijo de un visitador médico. Que yo le tengo mucho aprecio. Cuando yo vi la fractura yo dije, wow, ¿y qué fuerza fue que hizo? Cuando me enseñaron el video, yo dije, pero no, con razón, es que lo tienen tan forzado que los pobres tienen que... Llega un momento de fatiga que al final... Sí, entonces siempre me lleva mucho en cuanto a deporte de eso. También me llegan muchos pacientes que inician el gimnasio. ¿Pero el gimnasio cómo? Bueno, inician a hacer actividad física en el gimnasio. Por ejemplo, no, que mira que por ahí viene, ya pasó diciembre, me llega mucho, enero, febrero. Siempre pasa eso. Atención, locura. Sí. Locura Fitness, un saludo para ti. Sí. Que en diciembre todo el mundo como que se... Sí, los periodos de moda. Los periodos de moda. De comida. Entonces en diciembre llega la moda de que todo el mundo se monte en el gimnasio y que todo el mundo comienza a hacer Año nuevo. Ya, entonces siempre me llega, no, que mire, que yo hice una fuerza en el gimnasio, que tengo la columna mala, que me duele una rodilla, que ese tipo de cosas. Siempre pasa en ese periodo, enero, febrero. Ya después de ahí se va la fiebre, muchas veces ni más. ¿Y a qué se puede deber eso? Eso se debe a que ellos quieren, si se comieron en diciembre entero toda la cena y toda la cosa, ellos creen que la van a rebajar de una vez, entonces se ponen en 2 días. En 2 días. Sí, volvemos al tema del sobreentrenamiento, sí. Y la mala ejecución. Y la mala ejecución. Te iba a decir también en pacientes que son deportistas de fin de semana. Esos son los que juegan softball, por ejemplo, que tienen una vida de oficina, sedentaria, y que solamente juegan los sábados o los domingos, que juegan softball, que juegan basquetbol, pero que además juegan los sábados y los domingos. El deportista de fin de semana es el que más se lesiona. ¿Por qué? Porque como lleva una vida sedentaria, llega a lo mejor al play, da un par de vueltas y entonces muchas veces llegan y se ponen a jugar y ni siquiera calientan. Y tú lo ves entonces el lunes allá en la consulta, que cuando no es el tendón que se le desprende, que cuando no es una inflamación en el tendón, que cuando no es una lumbalgia, y entonces tú le haces radiografía y muchas veces muchos tienen hasta protrusiones y hernias que no sabía. Y ahí es que vamos en el tema del CrossFit. Cabe recalcar que obviamente expone muchas lesiones por lo diverso que es el método de entrenamiento. Sí. Es decir, hay un día que le toca correr, y si usted tenía una molestia de rodilla porque tiene el glúteo débil y sale a correr porque tenía esa rodilla ya con problemas, sí,
ya va a tener una lesión. Otra cosa también, y me excusa que te interrumpa. No, tranquilo. Mira, muchos de los pacientes que tienen una vida sedentaria, que cuando se meten a hacer ejercicio Actividad fuerte, física. como tipo CrossFit, muchas veces tienen el cuádriceps muy débil. Muy bien. Y Correctamente. entonces el cuádriceps, eso es el músculo. Me gusta siempre porque todo el mundo a veces utiliza el cuádriceps. ¿Cuál será eso? El cuádriceps es el músculo que tenemos en el frente del... Que le llamamos la el pierna. muslo. El muslo, que está en la parte anterior del muslo. Entonces, todas esas fibras, que son 4, por eso se llama cuádriceps, se pegan o se adhieren en la rótula. La rótula. Entonces, muchos de estos pacientes que tienen el cuádriceps débil tienen la rótula baja. Y cuando tú lo pones de golpe y porrazo a hacer sentadilla con una rótula baja, lo que hace la rótula es que flexiona mucho en el cóndilo. Y tú te das cuenta, tú dices, mira, yo hice una sentadilla Y me y duele. después de ahí no se me ha quitado el dolor ahí en la parte superior de la rótula. Ahí tú te das cuenta que tú agarras la rótula en la parte superior y le toca aquí en la parte superior y te das Sí. cuenta que es ahí que tiene el dolor y que tú no le puedes ni tocar. Sí. Cuando tú le haces una radiografía, ahí está la rótula baja. Entonces, lo ideal es, por eso yo digo siempre enfoco, vayan primero a hacer una consulta, te das cuenta en una radiografía que está bajita, pues tú lo pones a hacer primero ejercicio isométrico un par de días antes. Claro. Donde tú puedes fortalecer un poquito el cuádriceps, ya que no te pongan a hacer la sentadilla, no me va a llegar al otro día con un dolor o una inflamación en la rodilla que no la aguanta. Y mira que en esto es anécdota, no es fábula, sino es una anécdota de una persona que me dice, no, que yo empecé el CrossFit lesiones. Y yo, pero ¿qué tú hacías antes? No, yo jugaba baloncesto y yo siempre me pongo mi ungüento en la espalda para calentar. Ay, yo te estoy diciendo. Pero Es verdad que se en calienta. el baloncesto. Entonces yo me lo pongo, pero ahora tengo que usarlo más. Y yo, claro, porque tú con ese Lo que ungüento pasa es estás que- anestesiando. Sí, y es no que está- se evidencian lesiones que tú tenías antes. Y entonces es el problema. El básquetbol es el deporte que si tú no te proteges es el que más te lesiona. Eso yo iba a decir ahora mismo porque No, yo tiene quería mucho que él como impacto. profesional, yo estoy aquí Sí. como estudiante, porque yo quiero, también por reconociendo Control Master, tú sabes que locura. Un saludo para ti de nuevo. No acabó bastante con eso. Yo le dije, No. vamos a traer un especialista que hable porque El básquetbol es el deporte que más lesiona si no te protege. Por si ejemplo, no sabe cómo... antes había un equipo de básquetbol que pertenecía a los Tigres del Liceo. Sí, de la liga. Ajá. ¿Qué pasa? Yo a veces me quedé sorprendido cuando yo llegué al equipo. Yo llegué al equipo en el 2012. Y yo veía que ellos, es una parafernalia, de verdad, para tú empezar a... Todo le ponen unos tapes especiales en los tobillos, porque si tú no tienes esos tapes te vas a lesionar. Las rodillas, recuerden que tú tienes un ligamento cruzado Sí. en la rodilla. Los ligamentos cruzados son 2 ligamentos, uno posterior y uno anterior, que están en la rodilla y son los que se encargan de mantener la estabilidad. Recuerda que es un deporte que tú vas corriendo, te paras de golpe, giras. Mucho cambio de... Y ese sentido. cambio de dirección y de sentido, eso hace que tú tengas una lesión. O es muy probable que la tengas. Claro. Cuando tú frenas de golpe, o cuando tú brincas y saltas El y caes de salto, golpe, el o si te impacto. caes en el rebote y alguien te cae encima. Claro. O sea, la mayoría de lesiones del cruzado que yo veo se producen en el básquetbol. Ahora muy común porque es de moda ahora, que antes no jugábamos tanto fútbol. Pero ahora viene la moda y entonces pues ya República Dominicana está jugando fútbol. Y se evidencia entonces lesiones por el fútbol. Claro. Y ahí quiero hacer el disclaimer porque obviamente el objetivo con esto no es atacar ninguna disciplina deportiva, No. es simplemente es edificar y abrir la mente de que lo que debemos, y muy bien lo abordó usted al principio, de manera general, sin especificar disciplina No. deportiva, las causas Es la causa en general. en general, Y mira que que yo aplica dije- para todos. Y dije que es el que más se lesiona si no estás Preparado. Preparado. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que protegerse. No importa que uno haga cualquier deporte o practique cualquier deporte. Si no tienes la debida protección, tienes la probabilidad de lesionarte. Porque lo que yo digo al final siempre, no importa cuál la actividad sea física que haga, la principal causa o peor causa que puede ser es la inactividad. El que no hace actividad física, ese sí va a tener problemas Sí. de Entonces, situaciones. y no tanto eso, me voy a ir un poquito más lejos. Mucha gente me pregunta, doctor, ¿pero qué es lo que está pasando? Porque ahora a todo el mundo le duele la rodilla o a todo el mundo le duele la columna. Entonces yo le digo, mira, lo que pasa es que el tiempo, la vida y todo ha ido cambiando. Anteriormente tú te acuerdas que los abuelitos de nosotros no se quejaban tanto de que le dolía nada. Eso. No. La gente salía, por ejemplo, en el caso mío, salían para el campo y ordeñaban, que bregaban con animales, con vacas. Todo eso tigre nunca le dolía nada.
Pero también tenemos que ver, mira, hemos cambiado la alimentación. Hemos cambiado la forma, porque antes mi familia tenía que irse en el campo lejísimo a hacer una compra, porque el colmado estaba lejos, por ejemplo. Ahora no, ahora tú llamas al delivery y te lo lleva todo. Y tenía que cargar la compra Ahora no, ahora te la llevan. correctamente. Entonces ahora tú vas al supermercado con el carrito, es más, ya no tienes que ir porque ahora tú lo seleccionas y te lo llevan a la casa y todo. O sea, mientras más... Yo. ¿Y qué pasa? Nosotros ponemos... Yo recuerdo una anécdota siempre en la universidad que yo tenía una profesora, ya falleció, de genética. Entonces ella decía, bueno, ella era genetista y ella decía que ya lamentablemente la medicina iba a cambiar porque no íbamos a necesitar médicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y ella así jocosamente decía, mira, ¿qué tú vas a hacer? Y hubo un compañero que dijo, yo voy a ser cardiólogo. Y ella dijo, te vas a morir de hambre porque ya van a inventar el gen que ya regula la presión y ya se lo van a controlar ya. ¿Y tú qué vas a hacer? Le preguntaba a otro compañero y dice, no, yo voy a ser endocrinólogo. Te vas a morir de hambre porque ya, por ejemplo, no hay personas que sufren de diabetes porque el gen que se corrige con eso ya. Entonces yo me quedé así como, o sea, como mirándola. Yo, loco que me preguntara a mí porque yo iba a ser ortopeda. Y me pregunta, ¿y usted qué va a hacer? Y yo, bueno, yo lo siento, doctora, por mí. Usted se va a ir muriendo de hambre, usted, porque yo, mientras haya motorista aquí, yo voy a estar bien. Yo lo que voy a hacer Mientras existan los motores. Yo lo que voy a Claro. hacer ortopeda. ¿Qué pasa? Que uno, como ortopeda, por ejemplo, ahora hay una moda. Que ahora tú sabes que todo se ríe por las modas. Y ahora ya están la gente de los ejecutivos de Facebook haciendo un multiverso. No sé si has escuchado de eso. Sí, sí, claro. Y que tú te vas a poner unos Lentes y que tú vas a hacer, por ejemplo, yo no tendría que haber venido aquí porque ya yo desde mi casa voy a tener mi lente y ya estaba aquí virtualmente. Claro. ¿Qué va a pasar con esos cuerpos? ¿Qué va a pasar con esos cuerpos? Que tú Va a ser más inactivo. vas a estar en una reunión el día entero sentado con un cuerpo que está sentado. El cuerpo humano no se hizo para estar sentado. Si te fijas, la mayoría de personas que tienen lesiones es más factible que la tengan cuando tienen una vida que tienen mucho tiempo sentado. Son pacientes, a mí me llegan pacientes que son choferes, mucho tiempo sentados. Pacientes que trabajan en banco o en oficina, mucho tiempo sentados, y te llegan y te dicen, doctor, pero mire que hagamos una notificación para que me cambien la silla, porque es que yo pienso que es la silla que me está lesionando. Y yo, No, el problema no es El así, tiempo- el problema es que el tú no te tiempo. mueves. tú no te mueves, es que tienes una vida que aunque tú no la veas así, es sedentaria. Porque, ojo, no es solamente moverme de yo ir a hacer ejercicio, pues yo puedo ir 1 hora y hacer algo de ejercicio. 1 hora. Es que yo hago durante el día, cada qué tiempo yo me paro de esa silla, si yo subo una escalera o cojo el ascensor, qué tanto yo ando a pie durante mi día. Yo me parqueo en el Ese parqueíto punto. más cerquita, en el parqueo más cerquita Sí. para no tener que caminar tanto. Te lo creo. Mire que yo en ese punto, y perdón que le interrumpa, tengo otra anécdota, un saludo, ella va a saber de que yo la diga. Mira, yo tengo una atleta que ella es corredora, y ella durante su proceso inicial recién graduada, ella pasó de un medio maratón e hizo el maratón de Nueva York en 3 horas 49, por debajo de 4 horas. Primer maratón, es un tiempo Sí. para el maratón de Nueva York, bueno. Y ella era ágil. Y de repente me dice, pasan los años, y me dice, mira, ahora yo estoy teniendo problemas de dolores de la rodilla. Y comenzamos a hablar de sus hábitos. Y descubrimos que todo ha venido de esas sensaciones que ella tiene a partir de que cuando compró su carro. Ella antes andaba en vehículo público, Ya, se vivía anda, moviendo sí. y no tenía. Entonces yo le decía a ella, ahora tenemos que fortalecer más. Y ella decía, ¿pero por qué? Yo Por- estoy haciendo lo mismo, yo voy al trabajo, me muevo, lo único que yo compré el carro. Claro, cuando tú te montabas en esa guagua voladora, Tú tenías que en el ir carrito público, Tenía que caminar. acomódense, para- caminar de una parada a No es lo otra. mismo, no es lo mismo. Entonces, esa actividad que se puede ver jocoso o ver como que está pasando trabajos, la obligaba a moverse. Sí. Y la comodidad la llevó a que hemos venido trabajando, que ella ya entiende ahora que por obligación tiene que fortalecer más, hacer más tiempo de gimnasio que antes para poder mantenerse sana. Es así. Y se puede escuchar como una locura. Yo siempre he sido fiel creyente de que el cuerpo humano no está diseñado para quedarse sentado. No, o sea, no. nosotros estamos diseñados para movernos. No importa qué, cuándo, cómo. O sea, no importa lo que tú hagas, hay que moverse. Exacto. Porque es que la cantidad de consecuencias que tiene la inactividad y la vida misma hoy en día cada vez nos está llevando más a ser inactivos. Sí, es lo que decía. Y entonces esto genera más situaciones, más trabajo para Hamlet. Sí, yo no me quejo, no me he quejado.
pero más situaciones. Y vamos, yo lo veo en pacientes mayores de edad, ¿verdad? 60, 70 años, que me duele la espalda, que no puedo caminar porque me duele la espalda. Y yo, ok, pero vamos a caminar. En su casa hay una subida. Póngase a caminar en esa subidita inclinada para que el impacto no sea tan largo en la espalda. Y llegan, ay, pero ya me dejó dolor de la espalda. O sea, es como... ¿Dónde está tu cartera? No la tengo. No la tienes. No uso cartera. Excelente. Te pregunto, porque por ejemplo... Digo, no uso cartera en el pantalón. En el pantalón. Ok. Muchos de mis pacientes también que me llegan, son pacientes que llegan mucho tiempo sentados. Yo le estaba viendo el sentado. Ahorita yo trato de ponerme derecho, aunque estas sillones que ustedes tienen son sillones gamer que tú te puedes sentar y hacer durar mucho tiempo. Están diseñados para que tú dures mucho tiempo Claro, sentado. sentado. Aún así, cuando tú te sientas, tú haces esto. Arquea, echa el cuerpo para adelante. Lo estoy viendo en él. Y entonces Claro. echarlo a un lado. Si tuviera la cartera en el bolsillo de atrás, entonces ahí ya remata. La Right, mayoría de hombres que me llegan que tengo un dolor de espalda y tú simplemente le quitas la cartera, dame tu cartera, la pones, yo tengo una imagen de una pelvis allá en la consulta, se la pongo encima y le digo, mira cómo está tu columna de torcida. Pero es solamente por el hecho de que tiene una cartera atrás. Por ejemplo, algo tan sencillo. Tan o sea, simple. Sí, pero es algo muy insignificante, pero- pero el que tiene un gran impacto. es que es significante, pero si tú trabajas en un banco que tú tienes que llegar a las 8 de la mañana, de 6 de la tarde, trabajando con una cartera en el bolsillo atrás y con la columna totalmente torcida, Y el nivel de estrés al que se somete, es que mantiene los músculos. O las mujeres con la cartera. Ay, que me duele ese hombre, pero yo no sé por qué me duele ese hombre. es un tema. Ok, ¿dónde está tu cartera? No, Déjame no, verla. ¿De es qué un tema, tamaño es? sí. ¿Qué es todo lo que tú tienes ahí? Mira, lo que son los zapatos y la cartera, tú mejor prefieres no meterte mucho con eso, porque como quiera ya tú no vas a ganar el pleito, porque es, aunque tú se lo quieras modificar. No, primero pues, muerta que sencilla, sí. ¿no? ¿Qué dice? Me pasa que con pacientes tienen lesión en el tobillo. Mira, que lo primero que preguntan, ¿cuándo yo me voy a poder poner unos tacos? Y yo, oye, pero tú tienes una lesión en el tobillo, espera sanar, espera que esos ligamentos se sanen, que esa cápsula se sane. No, ¿Cuándo van los tacos? nada, ¿cuándo es que me lo puedo poner? Ahorita usted mencionó ahí la palabra moda. Y al final estamos guiados mucho por este tema de lo que el otro está haciendo, y yo también lo quiero hacer y esto. Al inicio del CrossFit aquí en República Dominicana era una moda. Sí. Y creo que eso tuvo un gran impacto en el tema de la cuestión de actividad física y también a nivel médico, porque ya si yo recibía lesiones solamente por básquet, ahora iba a recibir las lesiones por básquet y porque también está haciendo CrossFit. Sí. Y en torno al CrossFit se creó como esta mala fama y este mito de que el Ese CrossFit mito. lesiona, de que esa actividad, de que eso no se puede hacer, de que eso no es para todo el mundo, de que no haga eso porque te va a lesionar. ¿Qué usted opina? Mira, de yo eso? soy muy particular y yo soy raro porque muchos de los pacientes me llegan, mire que yo fui a un médico X y me dijo que no puedo hacer ejercicio. Desde que me dice así ya yo tengo un problema con ese paciente. ¿Por qué? Porque yo soy pro ejercicio. Muchos de los pacientes, tú lo pones a hacer ejercicio y muchas mejoran. No tienen nada que ver con que sea CrossFit, con que sea básquet, con que sea fútbol. Es, número uno, la forma en que tú tengas para practicarlo, la protección que tengas para hacerlo y también las recomendaciones que tengan, porque a lo mejor yo me pongo a hacer CrossFit solo en mi casa, bueno, yo voy a ver un video de YouTube y voy a más o menos en el patio de mi casa voy a hacer algo y a lo Que mejor eso era lo que pasaba al principio. y a lo mejor me lesione. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenga todo lo necesario que se tengan para yo hacer el ejercicio de una manera adecuada. Hamlet, y eso fue lo que pasó al principio. Sí. CrossFit se volvió algo tan de moda, tan streaming, que pasó de 0 a 100, que la gente buscaba información, lo que ve en YouTube. Sí. Y lo que ve en YouTube era de un tercero, que ni siquiera era de la casa matriz que había generado ese contenido, y en base a eso yo decía que era CrossFit. Entonces YouTube incipiente, y imagínate tú, el contenido era... Es que todo el mundo últimamente cuando necesita algo lo busca en YouTube. Exacto, entonces ahora, gracias a que se ha ido evolucionando, se ha ido madurando, hay mucha información. De hecho, quisiera validar contigo esa parte, es decir, validarlo es compartirlo aquí y respetando tu criterio. Yo soy creyente del que cuando hay una lesión en una escala que está a 7, 6 y hasta 8, el atleta que está entrenando conmigo
no se siente, no descanse, sino que trabajemos y de hecho exponerlo de manera controlada Sí. al movimiento para poder corregir ahí la técnica. Sí, porque muchas, por ejemplo, anteriormente, en los pacientes que tenían esguince de tobillo, le ponías una inmovilización, duraba mucho tiempo inmovilizado. Entonces, cuando tú le quitabas la inmovilización, te tenías que fajarte a tu rehabilitar todo eso. Rehabilitar. Entonces, ahora no. La vertiente que tenemos es igual que tu manera de pensar. Es que si yo te inmovilizo por mucho tiempo o te quito el ejercicio por mucho tiempo, va a ser peor para ti porque tus músculos van a involucionar, tú vas a tener menos desarrollo muscular, tú vas a tener, cuando vayas a empezar nuevamente, vas a empezar desde cero. O sea, lo que yo siempre pregono es que si tú tienes una lesión, no dejes de hacer ejercicio. Tú puedes llevar, dependiendo de la lesión, claro, lógico, Claro. hay lesiones como fracturas, por O ejemplo, desgarres. que tú no puedes, tienes que esperar tu tiempo para que eso haya producción de callo blando y luego callo óseo, que es muy diferente. Claro. Pero si tú tienes una lesión ligamentosa o capsular o una lesión tendinosa, pues lo ideal es que tú también vayas haciendo cierto tipo de ejercicio que mantengan actividad en ese músculo que también se pueda mejorar y sanar. Y Se eso- sana más rápido. Y Sí, eso se ve, es algo como que se está usando más incluso en la parte de cirugía. Ya no es acuéstate y no haga nada, sino que No. después de un tiempo prudente vamos a comenzar a mover, vamos a mover de esta forma. Siempre. Miren, el caso que teníamos antes en los fémur, por ejemplo, cuando yo llegué al Darío, que en el 2008 se ponían unos clavos que eran clavos Kuncher, que eran clavos que se inventaron hace 500.000 años para atrás. Y que Queda como un alambre que no era una varilla que va dentro del clavo, pero ahora el paciente, o si no, le ponían un yeso. Y muchas veces un paciente con una fractura de fémur tiene que durar 6 meses con un yeso. Calcula, 6 meses con un yeso. Esa rodilla, cuando tú le quitabas ese yeso, la rodilla estaba súper rígida. Y para tú reactivar a ese paciente nuevamente. Ahora, Era un proceso de rehabilitación. no es un paciente que tú lo metes a cirugía, le pones un clavo y al otro día tú lo mandas a mover. A que mueva su rodilla, a que haga ejercicio. Claro. No lo mandas directamente a que apoya, aunque muchas veces el paciente queda tan bien que yo le digo, oye, ya tú puedes caminar. Claro, ahí Wow. vamos a lo individual, Claro, le voy a quitar los que le puntos de los funciona a 15 cada días, si persona. camine, que te va a apoyar ligero para que mueva, para que te sientas que tú puedes hacerlo, porque si no, te pasa. Hay pacientes que me llegan, más en la zona hospitalaria, o sea, en el Darío, vamos, que esa es mi área, que te llegan que le da de alta a otro médico y que no le explica, por ejemplo, que el paciente tiene que mover la rodilla, y él, como no sabe que la tiene que mover, te llega al mes con la rodilla así súper tiesa, y cuando tú lo quieres mover, No hay forma. no hay forma. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que moverlo. Mientras más actividad física tenga, mucho mejor. Y voy de acuerdo contigo. Mientras más rápido tú lo muevas, mucho mejor. Paciente que te llegó, que tengo un dolor, que sí o que no. Si fue al médico y no tiene ninguna contraindicación de que pare el ejercicio, tiene que hacerlo. Y ahí vamos entonces hablando, ya que usted está diciendo eso, y dijo al principio cuáles son los elementos. Yo quisiera que nosotros podamos enumerar red flag de entrenamiento, que si la gente está viendo que se está exponiendo, puede entender de que está en riesgo de lesión. Y así poder tener como una idea de qué estoy haciendo, y lo podemos ir compartiendo así, Sí. de esa manera, para seguir apoyando y edificando, porque al final lo que quiero que queden con un mensaje de que, mira, si tú llegas a un sitio a entrenar y el entrenador, por ejemplo, nosotros que damos clases grupales, nosotros hacemos primero un calentamiento que es como una puesta en marcha, que siempre son ejercicios dinámicos a un ritmo, y luego se hace como una activación general para seguir complementando el trabajo que se va a hacer de la rutina del Es día. decir, se hace una activación a nivel mental, articular y muscular. Es decir, se va como... Preparando sigue el como cuerpo, ese- acondicionándolo para lo que va a ser la rutina que va a llevar ese esfuerzo o esa intensidad de Como trabajo. consejo yo le puedo dar. Yo sé que ustedes tienen ya experiencia en lo que hacen, pero el cuerpo papá Dios lo hizo, como dice uno, de una máquina perfecta. Y muchas veces el cuerpo siempre te va a avisar. Si tú ves uno de los chicos que están entrenando con ustedes, que dice, mira, yo después que hago ese tipo de ejercicio, me duele tal sitio. El cuerpo te está avisando de que puede... Le está dando por ahí una venir, señal te por está ahí. dando una señal. Hay muchas por lo menos todas las cosas que pasan en el cuerpo son señales. Mucha gente dice, mira, la fiebre, por ejemplo. La fiebre es una señal de que hay un microorganismo que está Claro, adentro, un virus ya sea que un se virus está- o una bacteria que está ahí, Antes. desde el cuerpo te da fiebre, te está avisando antes de el mareo. Por ejemplo, la gente le da mareo. ¿Por qué ustedes piensan que la gente le da mareo? Es un aviso al cuerpo de que pare, de que hay una situación
es que el cerebro funciona con sangre y con No está glucosa, llegando ¿verdad? suficiente. Si no te está llegando la suficientemente sangre, ¿para qué el cuerpo quiere que te dé mareo? Para Para que que te te caigas. pares. No, para que te caigas. Y entonces, ¿qué pasa cuando te da mareo y te caes? Que tu cuerpo se pone horizontal. Que comienza a plano. fluir. Y entonces la sangre que está en la pierna no tiene que hacer la fuerza para llegar, no tiene que vencer la gravedad para llegar a tu cerebro. Entonces por eso la gente le da mareo y se cae en tu cerebro. Tengo mareo. La sangre no está llegando arriba del cerebro. Si te llega un paciente que se desmaya porque le da un mareo, lo que uno siempre tiene es acostarlo y subirle la pierna. ¿Por qué? Porque así la sangre que está en la Ya pierna. saben, esa es la razón por la que siempre se acuestan y se suben la Y pierna. se suben la pierna. Porque todo el mundo, que mira que le dio un mareo. Acuérdate y subirle la Claro. pierna. Esa sangre que está en la pierna no tiene que vencer la gravedad para llegar al cerebro. Entonces el cuerpo te va a avisar. Si usted tiene un participante de su entrenamiento que se está quejando, mira, después que yo hago este ejercicio me da un dolorcito aquí o me da un dolorcito aquí, es porque el cuerpo o lo está haciendo mal el ejercicio, porque la otra no le está haciendo mal, o que allá tiene una lesión previa, que es lo mismo que decías ahorita, que muchas veces digan, no, pero yo empecé a hacer esto y después me duele aquí, pero a lo mejor tú tenías esa lesión ahí. O viene de hacer algo fuera del entrenamiento, sí, que te ya está viene con produciendo una eso. carga ahí. Exacto, y lo mismo que decía ahorita, tú tienes un paciente que trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y después en las 6 se va a hacer el ejercicio, pero se pasa el día entero con la cartera atrás, con la columna torcida y con ese nervio pinzado, apretado ahí. Y cuando llega a hacer el ejercicio, que le duele porque hizo el ejercicio. No, es que tú tienes que saber que a lo mejor tiene una lesión previa antes o que está haciendo algo que está lesionando la raíz y que entonces se va a demostrar o se va a evidenciar en el ejercicio que va a hacer y no es así. Entonces, Así ¿qué le mismo. digo? Tienen que tener ojo visor en eso, que es lo Claro que yo que les sí. puedo orientar. Después de ahí ustedes saben más de eso. Ahí- No, claro, y es una- para también las personas que están viendo puedan tener ese sentido crítico, porque hay muchas veces que se llevan de ese sentido militar, de ese entrenador que le dice, dale, olvídate del dolor, dale. Hay Sí. su momento donde, obviamente, si tú estás compitiendo, que tú tienes que llegar a manejar cierto umbral de dolor, Sí. expensa de una consecuencia, claro está. Pero ya en un día a día, en un entrenamiento normal, Tú te das no hay cuenta, porque necesidad. sí, no, exacto. de eso. No, que me duele. No, sigue dándolo. No hay esa necesidad porque a veces en mi pleito con ciertos entrenadores que no son entrenadores porque están en el gimnasio, porque son los que están ahí, pero muchas veces no son calificados o que no tienen algún tipo de certificación para eso, sino que ya tienen por experiencia o de manera empírica lo Una hacen. experiencia empírica, y a través de esa experiencia empírica lo van como transmitiendo y multiplicando de una manera. Una enseñanza mala que nadie te orientó y que tú no buscaste y no hiciste ninguna especialización para hacerlo. Es mala la orientación, pero tú no sabes porque por ignorancia Claro. o porque tú siempre lo has hecho y no todo el mundo soporta ese tipo de ejercicio. No, eso no es, te está doliendo. Sí, hay un dolor que es muscular, que ustedes saben cuál es, que porque se rompe una fibra, que el paciente, por ejemplo, Está buscando el crecimiento muscular que viene, que ese dolor es que está creciendo. Exacto, bueno, sí, en caso de la chica, por ejemplo, que quieren tener piernas y que tú dices, bueno, sí, vamos, como las piernas son las que más se usan, tú sabes que tienes que forzarlas para que la musculatura se rompa. O sea, Claro. para que las fibras se rompan, no es lo mismo que tú le vas a poner un poco de peso porque tú tienes que forzarlo porque ella está acostumbrada a manejar el peso. Claro. Que tú vas a subir la escalera, que me duele, que es un dolor muscular, que tú te das cuenta porque es un dolor exquisito, que el paciente que mira, que me duele, que me da temblor, pero no es lo mismo que te diga, mira, yo cuando hago ese ejercicio no puedo porque me da un tirón aquí. Entonces, ojo pelado con eso, porque el cuerpo es lo que te está avisando que puede haber una lesión. Pero después, eso ustedes lo pueden manejar, porque ustedes ya tienen la experiencia, porque saben, porque tienen su paciente que su personal que lo hace. Claro, En claro el que caso de sí. ustedes claro tienen que que ver, me imagino que hacen un seguimiento a eso. Sí, no, y básicamente es para el público en general que puedan tener ellos ese sentido crítico, como te decía anteriormente, Sí. de que de esa manera puedan saber bien, ok, no me están corrigiendo nada, hay algo malo, déjame yo preservarme yo Sí. antes de, porque al final lo que buscamos es longevidad, buscamos constancia, no que en una sesión uno muera. No, exacto. Entonces, eso es importante. De verdad que, Hanley, muchísimas gracias. No, espérate, no cierre. No Hay cierro. una pregunta que yo creo que es importante. Pues dale. Dale. Con todo esto que hemos hablado en torno a las lesiones, lo que
y es una opinión también que yo tengo, pero lo que me queda de toda la información que nos has dado hoy es que la lesión no viene específicamente por una disciplina específica, Claro. por un momento específico, sino que es un conjunto de cosas que van pasando Y que se en van mi día a sumando, día ¿no? y se Lógico. van sumando. Se van sumando y entonces de un momento explotan. Muchos tienen la mala suerte de que explotan en el tiempo de la actividad física o del ejercicio que estén haciendo y que muchos culpan el ejercicio o la actividad física que lo están Claro. haciendo, pero no necesariamente sea por eso. O sea, cualquier disciplina te puede lesionar, cualquiera, siempre y cuando tú no tomes las medidas necesarias para tú protegerte para hacer ejercicio. Aunque sea correr. Muchos de ellos llegan, por ejemplo, para ponerte un ejemplo sencillo, el paciente va a empezar a correr. Yo quiero empezar a trotar por la mañana. Entonces se ponen unos tenis Converse, por ejemplo, que son los que tienen cómodo, y eso es lo que van a correr. Y hay un tenis específico, tú tienes que verlo. No, que diga o unos Running Lento, que tiene tenis una- viejos que ya tenían 5 años con ellos Sí, y porque- guardado ahí. Exacto, ya cada tenis tiene una especificación para hacer incluso cada cierto diferente deporte. Ujú. No tan solo eso, y también una vida útil. Sí. Porque yo corrí, dejé de correr, y hace 3 años, esos tenis están ahí, no se estaban usando. No, Déjame- ya eso no sirve. Entonces hay que cualquier cosa te puede lesionar. Ese ejemplo lo puse para que vea que no El mínimo detalle. cualquier cosa, cualquier mínima cosa te puede lesionar. Tú tienes que estar en un ojo visor con eso. Y asesorado, porque ahí Sí. vienen de profesionales de la materia que puedan asesorar. Tanto un médico como un coach que esté actualizado Sí. en los términos que se estén manejando actuales. Sí, claro. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora Le sí. pido a usted entonces, le pido a usted. Hamlet, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recordar suscribirse, ¿verdad, Master? Sí. No, gracias a ustedes por invitarme. Caramba, me he sentido aquí como en mi casa. Qué bueno y Qué esperamos, bueno. esperamos verlo nuevamente ya cuando esté la temporada de pelota para que hablemos un chin Ok. del Licey campeón. No, mentira, abordar otro tema que pueda enriquecer a sí mismo a la comunidad sobre el tema de ortopedia en específico y de salud en general que usted pueda colaborarnos. Claro que Agradecido sí. de poder contar con usted. Claro que sí, siempre en la orden. Así que señores, comenten, denle like, suscríbanse y compartan este contenido para seguir creciendo como comunidad. Bendiciones.